Hola de nuevo, ya estamos aquí una vez más para ver otro video donde veremos la explicación de la estructura if then else en Fortran. Para poder entender esta estructura quiero como poner un ejemplo acerca de este tema para que puedas visualizarlo de esta forma y entender la idea general de lo que hace la estructura if then else. Me basaré en el ejemplo de una película ya viejita que se llama Matrix, en donde si no me recuerdo, Morfeo le muestra a Neo dos pastillas, una roja y una azul, en la cual una le va a mostrar obviamente si le ingiere la pastilla azul, le va a mostrar la verdad de lo que pasa en la vida real, digámoslo así. Y si ingiere la pastilla roja, pues simplemente iba a seguir con su vida sin que recordara que vivió ese momento donde le muestran la pastilla azul y la pastilla roja. En función de esto el contexto de esto es que al ingerir la pastilla azul se van a llevar ciertas actividades o ciertas cosas que a Neo le iban a mostrar la vida muy distinta. Pero si él ingiere la pastilla roja, iba a tener otro tipo de consecuencias esta pastilla, y obviamente pues su vida. Bajo este contexto, lo que quiero decirte es que si una condición es verdadera, vas a realizar alguna tarea en específico, pero si esta condición es falsa, va a realizar otra tarea distinta a la primera o se cerrará el programa. Eso es lo que quiere decir, no es que quiera decir exactamente, sino es como la forma en la que trabaja la estructura if then else. Si una condición se cumple, se realizará una tarea. Si esta condición no se cumple, se realizará otra tarea o se cierra el programa. Esa es la idea de lo que hace la estructura if then else. Ahora, en el momento que nosotros escribimos ya en código usando la estructura if then else, ese pedazo donde solamente se usa el if then else se le conoce como bloque, y este bloque contiene este pedazo de código donde evalúa esta condición, ya sea verdadera o falsa, y realizará las tareas en función de si esta es falsa o es verdadera. Y eso es lo que hace, digamos, desde el punto de vista del bloque, que es lo que contiene ese if then else. Por eso se le considera como dentro del código se le considera bloque de la estructura if then else. Ese pedazo de código es lo que se va a usar. Ahora, la sintaxis para poder usar la estructura if then else es la siguiente. Voy a poner aquí como lo que había mencionado, que esto va a ser que va a contener un pedazo de código en este bloque donde se evaluará una condición. La estructura, la sintaxis if then else se escribe de la siguiente forma, donde usamos el if y entre paréntesis hacemos la condición, entre paréntesis, donde se evalúa la condición, ya sea esta verdadera o falsa, y después se usa el then, que quiere decir entonces si se cumplió la condición se hará el siguiente proceso. Y tenemos que cerrar el bloque del if. En este caso se cierra con un end if para decir que hasta ahí termina la evaluación del bloque, que es el if. Entonces esta es la sintaxis en Fortran
de cómo tenemos que usar el if then else. En este caso no estoy poniendo lo que es el else porque vamos a ir paso a pasito. Déjame te explico la primera parte y ya después le agregamos el else. Entonces, si la condición que se esté evaluando aquí, digamos, si sea, ya sea esta verdadera o en su caso que sea falsa, cualquiera de las dos, se va a hacer un proceso. Si es verdadera, se hará el proceso, pero digamos que sea falsa, el proceso que se hará depende obviamente de tu evaluación, pero si no se cumple este proceso y es falso, digámoslo así, se cerrará, cerrará el programa. O sea, no se va a ver un mensaje como tal, o sea, no se va a mostrar nada, simplemente se cierra el programa y ahí termina tu programa y eso fue todo. Eso es lo que pasa cuando es falsa. Para poder decir o evitar que se cierre el programa como tal y veamos ese mensaje que queramos dar, para que no se cierre así el programa y sepamos qué pasó, pues vamos a usar la estructura entonces complementándola con el else, que significa de lo contrario realiza la siguiente tarea. Entonces, para que quede esto más claro, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes se acordarán que uno de los ejercicios que hicimos fue una evaluación con los operadores lógicos, donde hicimos que 3 si es mayor a 8, se iba a guardar en una variable y me va a arrojar ya sea una f de false o en su defecto sería una t de verdadero, y ya con eso imprimíamos en pantalla el resultado donde se almacenaba y nos mostraba eso. Es similar en el sentido de que el if va a evaluar si esta condición es verdadera o es falsa. Entonces, para visualizar lo que acabo de mencionar, digamos que esto, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir que si 3 es mayor a 8, el proceso que me haré aquí, pues podemos poner un mensaje y le voy a poner aquí que sea falso. Yo se lo voy a poner, ese es el mensaje. Si yo corro esto, no me va a aparecer nada. De hecho, déjame te pongo aquí otro mensaje donde simplemente te muestra en pantalla el contenido de este programita, ¿no? Evaluar si 3 es mayor a 8, nada más. Voy a poner mejor evalúa, creo que esto sí, evalúa si 3 es mayor a 8. Solamente se va a ver este mensaje. Si esta condición es verdadera, pues obviamente me va a imprimir en pantalla la palabra el falso. Pero si esto no es verdadero, no se va a poder imprimir este mensaje de falso. Se cerrará el programa y no veremos el resultado como tal. Ese es el objetivo. Quiero que lo visualices. Entonces, por ahora vamos a guardar y vamos a nuestra terminal. Yo ya generé aquí un script para automatizar la tarea del compilado y la ejecución, lo cual te mencioné que te lo voy a enseñar. No ahorita, más adelante te lo voy a enseñar porque quiero que sigas practicando en recordar
que cada programa que tú hagas tienes que compilarlo y tienes que después ejecutarlo para obviamente ver que te haga el programa lo que tú deseas. ¿Por qué no te lo muestro ahorita o no te enseño cómo hacerlo ahorita? Porque requieres practicar mucho la compilación, bueno, hacer este proceso de la compilación y después la ejecución. Porque si te enseño ya cómo automatizarla, lo vas a hacer y va a llegar a un punto donde cada programa que tú llegues a hacer en Fortran ya no va a requerir compilar y ejecutarlo. Y ya esto va a generar que se te olvide. Y la idea no es eso, que no se te olvide que tienes que compilar y ejecutar. Lo digo por experiencia, porque también me pasó a mí. Llegó un punto donde ya lo hacía tan automatizado todo que después se me olvidó cómo se tenía que hacer, porque literal el script que generaba nada más lo copiaba y lo pegaba en donde lo iba a ejecutar en otra carpeta, y solamente cambiaba el nombre. Ya no me preocupaba de cómo tenía que escribir el gfortran -o y el nombre del programa y la salida, ya no. Y eso pues después estás ahí, ¿cómo era? Entonces, por esa razón no te lo enseño todavía. Sigue practicando, pero sí te lo voy a enseñar. No te preocupes por esa parte. Entonces, ejecutamos el script. Y en mi script, se dan cuenta, me está diciendo que estoy realizando tu compilación y ejecución de tu programa. Suerte, pues si no hay errores, pues que va a correr bien, pero si hay errores, pues obviamente no les va a mostrar, ¿no? Entonces, el mensaje que nos imprime solamente es el primero, pero después ya no nos imprime nada, porque se cumple entonces la condición que les había mencionado. Si esta condición es falsa, hará una tarea o en su defecto se cierra el programa. Y como aquí no se está evaluando que sea falso, pues no se imprime el programa. Mancho, no se imprime el mensaje y se cierra el programa como debe de ser. Eso es lo que hace esta estructura. Pero ahora, cuando nosotros queremos ver que realmente esto no es falso, que aparezca el mensaje de que esto es falso, pues en nuestro programa le vamos a agregar ahora sí la otra palabra que se usa para completar la estructura if then else, la palabra else obviamente. Y este mensaje que tenemos aquí, como ya sabemos que si no se cumple pues se cierra el programa, pues le voy a quitar este mensaje de aquí, ya que no me va a hacer nada, ya sé que eso no lo va a hacer, y se lo voy a agregar aquí abajo para que así me arroje este falso, la palabra falso, y se pueda ver que como no se cumple, esto no es verdad, esta parte de aquí no es verdad. Pues ahora, si esto fuese verdad, si yo aplico aquí una tarea o el mensaje, pues se va a ver pero como esto es falso y como no estoy recibiendo que esto sea verdad, de lo contrario de que esto sea verdad, que sería entonces falso, ahora sí se va a ver este mensaje y es el que vamos a visualizar en nuestra pantalla. Veámoslo en el ejemplo. Guardamos y compilamos. Bueno, ejecuto mi script, va a hacer la compilación y la ejecución, y ahí está. Ahora sí se muestra el falso. ¿Por qué se está cumpliendo la condición? Como la primera no es verdadera, pero de lo contrario, si esta es falsa, entonces te imprimo el mensaje y se cumple la condición. Eso es lo que hace la estructura if then else. Podemos hacer muchas cosas, podemos anidar varios if then else dentro del mismo bloque del if, pero eso ya sería un poquito más complejo. Incluso para visualizarlo pues también se vuelve un poquito, bueno, no un poquito, se vuelve complicado, y ya es a lo que se le llama o se le dice donde tú escribes tu código espagueti, ¿no? Porque se hace algo inmenso. Pero pues también depende qué es lo que quieras hacer, y ya es ahí donde tú vas a determinar cómo lo vas a evaluar con tus sentencias if. Obviamente que sean anidadas, pero eso
bueno, más adelante haremos un ejercicio donde añadiremos unos cuantos if, no muchos, para que también se pueda entender y que sea legible. Entonces, esto es lo que hace con este ejercicio tan sencillo. Eso es lo que hace el if then else. Si se cumple la primera condición, te hago esta tarea. Si no se cumple, se pasa a la siguiente tarea o se cierra el programa. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, quisieras evaluar otra cosa, ¿no? Es igual de sencillo. Digamos que como los programas, ¿no? Cuando o en ciertas películas que te piden que seas mayor para poder ver un X película. Entonces, digamos que hicieras tú esta evaluación, ¿no? De una manera muy sencilla. Digamos que si tienes 18 años, entonces tú puedes ver, obviamente que la película tiene que ser para mayores de 18 años. Pero si tienes 18 años también, al menos aquí claramente la condición lo está diciendo, que seas mayor de 18, no que seas igual a 18. Pero digamos que aquí en esta condición te piden que tú seas mayor o igual a 18 años para que se pueda cumplir. Entonces, si tú eres mayor o igual a 18 años, print, y aquí le voy a poder, puedes ver la película. Ahí. Y acá abajo, en lugar de poner el falso, le voy a decir no tienes edad para verla. Entonces aquí le voy a poner solamente pongámosle aquí qué edad tienes para darte acceso a ver la película. Y esta sería así la condición, o digo el mensaje, para que pueda visualizarlo bueno, en este caso el usuario. Digamos que esto es importante. Y eso es lo que tiene que ver. Ahora nosotros tenemos que guardar ese número o esa edad que nos asigne el usuario. Entonces voy a poner aquí edad. Pero obviamente esta variable que estoy usando hay que declararla en la zona de declaración de variables, donde le voy a poner que sea integer y voy a declarar el nombre de la variable que estoy usando, que es edad, para que así ya pueda ser contemplada dentro del código. Estoy separando un poquito esto para que se pueda ver más. Y ahora sí, aquí en lugar de poner el 18, al inicio le voy a poner la edad para que sea la que se esté evaluando en función de lo que el usuario o nosotros ingresemos a nuestro programa. Guardamos. Y vamos a hacer la compilación y la ejecución. Todo salió bien, no hubo errores. Entonces me pregunta la edad, yo le digo que voy a tener, por ejemplo, 16, un ejemplo. Y ya me dio, no tienes edad para verla. Se cumple la condición. Volvamos a hacerlo. Digamos que ahora sí soy mayor, ¿no? Digamos que tengo, no sé, 27 años, un ejemplo. Y también ya se cumple la condición donde sí se puede ver la película. Me da el acceso. Así de sencillo. Entonces, con esta explicación sencilla, entendemos cómo se usa la estructura if then else
para poder evaluar una condición. Si esta es verdadera o si es falsa, va a realizar cierta tarea. Si no es verdadera, pues va a hacer otra tarea distinta o se cierra el programa, como había mencionado. Y así de sencillo es como funciona el if then else en Fortran. Recuerden que su estructura o su sintaxis de cómo se tiene que escribir el if then else es el if, entre paréntesis la condición, después la palabra then, la tarea que vaya a realizar, ya sea un mensaje o otro proceso. Si esta se cumple, pues va a ser ese proceso. Si no se cumple ese proceso, usamos la palabra else. De lo contrario, realiza la siguiente tarea o ponemos el mensaje. Y después de esto, cerramos el bloque que contiene la estructura if then else y le ponemos end if. Y con eso ya tenemos nuestro programa hecho. Y se finalizaría totalmente la estructura que estamos evaluando. Y obviamente el programa compilamos, ejecutamos y vemos que se cumple lo que hemos estado trabajando, ya sea el caso verdadero o sea falso. Con esta forma tan sencilla evaluamos una condición usando el if then else. Espero que te haya gustado. Si fue clara la explicación, por favor no dudes en ponerme tus comentarios. En el caso que esto no haya sido así, ponme en los comentarios que no te quedó claro algo y ya sabes, te responderé para ver qué podemos hacer, mejorar esta explicación. Sin más, si ves que a alguien le pueda servir esta pequeña explicación del if then else o cómo funciona un if, compárteselo. Claro está que esto se usa para en el aspecto de la sintaxis, nada más en el caso de Fortran. Pero si tú lo usas en otro lenguaje de programación, el contexto es el mismo. No hay diferencia, nada más en la sintaxis, en cómo se escriba. No más así como grandes rasgos. Por ejemplo, JavaScript no usa la palabra then, es diferente. Pero si se cumple la operación, se tiene que hacer la tarea que tú dices. De lo contrario, si se usa el else, va a ser la siguiente tarea. Pero esto se lleva a cabo de otra forma o sintaxis que, como lo estoy mencionando, en cómo lo usa JavaScript. Pero el contexto es lo mismo. Tiene que evaluar si es verdadero o falso, realiza la tarea o cierra el programa. Así, básicamente eso es lo que hace el if then else. Vale, espero que te haya gustado. Y nos vemos para el siguiente video, donde ya haremos otros ejercicios usando el if then else, un poquito más complejos, aplicándolo un poquito más en matemáticas, para ir mejorando esta lógica de razonamiento.